¿qué va a pasar con el precio de la carne y por qué está pasando lo que está pasando con el precio de la carne? Virgi, contanos qué ha pasado en este año en cuanto a los aumentos acumulados. ¿La carne le ha ganado la inflación? Sí, así es, aunque no lo crean. Sí, varios puntos por encima de la inflación. Como vamos a ver ahora en placa, desde octubre a noviembre aumentó un 6,6%, ¿sí? Y desde noviembre del año pasado a noviembre de este año ya lleva un 44% de aumento, ¿sí? En Córdoba. Sí. Obviamente yo antes hablaba de un 50% porque se espera para diciembre otro aumento más, ¿sí? Así que obviamente le ha ganado a la inflación, y no solo la carne, como les decía, sino también el pollo un 31% y el cerdo un 52%. En lo que va del año, ¿no es cierto?, tomando desde noviembre del año pasado. Es muchísimo lo que ha aumentado y, tal como dijiste, la carne afecta a la canasta alimentaria y obviamente la economía de todas las familias de la Argentina, ¿no? Bien, estos son los aumentos, ¿no? Entonces, ¿cuánto teníamos? ¿Un 50 y pico por ciento? La carne un 44, el pollo un 31 y el cerdo un 52, ¿sí? Asimismo, han aumentado también desde octubre a noviembre. En un mes nomás ya han aumentado un 6, un 3 y un 5%, 5,9, perdón. Muchísimo, obviamente, ¿no? Y se espera un nuevo aumento, por lo menos para esta semana. Así es, para diciembre. Estamos en contacto, y quiero sumar a la charla, estamos en contacto con Daniel Urcía, que es de la Federación, el presidente de la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales de Argentina, para preguntarle, bueno, ¿qué está pasando con el precio de la carne y qué va a pasar? Daniel, te estamos viendo y escuchando. ¿Cómo estás? Buen mediodía, te saludamos desde Morteros. ¿Qué tal, Joaquín? ¿Cómo estás vos? Un saludo para ustedes y para la audiencia. Bueno, lo que estamos viendo de alguna manera con respecto a los precios es lo que anticipamos algo así como 3 meses atrás. Desde el sector veníamos viendo que con el precio que tenía la invernada más el precio del maíz hacía prácticamente difícil que no hubiera una corrección de precios, había que esperar que ocurriera. Podía darse en este momento como se dio, podía darse a comienzos del año próximo, pero era indudable que en algún momento iba a ocurrir. Es un año particular, en este año caracterizado por la pandemia, hemos consumido más carne vacuna en Argentina, hemos consumido más carne de pollo y más carne de cerdo. De hecho, este es un dato relevante porque la situación económica generalizada no es de la mejor, y aún pese a esa situación, el consumo interno creció y a la par crecieron las exportaciones. Esto fue posible porque hubo una mayor producción de carnes. Esta corrección de precios llega hacia el último mes del año, en una época particular, pero también la ayuda que ha implementado el gobierno nacional a través de la tarjeta alimentar tiene previsto duplicar los fondos, son 7.000 millones por mes, y en el mes de diciembre se van a acreditar 14.000 millones de pesos el 18 de diciembre. Esto va a ayudar para paliar un poco la situación de aumentos en aquellas familias más necesitadas. Y por otro lado, un grupo de frigoríficos ha hecho un acuerdo especial con la Secretaría de Comercio para colocar determinado volumen de asado, entre costilla, vacío y matambre, a través de bocas de expendios que seguramente se van a informar a través del sitio oficial. ¿Esto es lo que oficializó ayer el gobierno, Daniel? Sí, correctamente. Ese acuerdo, primero tenemos que aclarar, Joaquín, a la audiencia que es un acuerdo por un volumen determinado, por el periodo de la fiesta, yo te diría los últimos 15 días de diciembre, y que solo se va a conseguir en las bocas de expendios que se informen. Esto quiere decir ¿llegará que la al ayuda interior es muy importante, pero que si yo voy a la carnicería de siempre, probablemente no esté el corte y el precio del acuerdo especial. Ajá. Daniel, quiero compartir con vos, ya que estás al aire y hablamos de los precios, si podemos compartir en placa, la vamos a pasar rápidamente para contarte cómo está la situación aquí en la ciudad de Morteros. Tenemos los precios de la carne, donde con los aumentos de esta última semana tenemos la costilla entre 620 y 740 pesos. Estos son los precios de Morteros. Matambre
hasta 760 pesos desde los 623. El kilo de matambre en nuestra ciudad, un relevamiento que hicimos ayer en 4 carnicerías de nuestra localidad. Pasamos a los otros cortes. Marucha entre 470 y 670 pesos. Aquí ya tenemos un poquito de variación entre el mínimo y máximo. Y vamos a pasar también a otro corte, en este caso un poco más económico, entre 380 y 470 pesos. La pregunta, Daniel, entre los posibles... y tenemos uno más. Vacío entre 590 y 725 pesos. Se estima, de acuerdo a los carniceros, que con el aumento que se va a aplicar esta semana la costilla esté ya cerca de los 800 pesos. ¿Cómo es esta historia entre una brecha, entre un precio acordado por el gobierno para bocas muy puntuales, bocas de expendio muy puntuales, a 349 pesos y el resto del país pagando la costilla a 800? ¿Cómo cierra esa lógica comercial y hasta casi te diría de competencia, no sé si desleal, pero sí una competencia muy difícil para los carniceros que le van a tener que decir a sus clientes, no tengo la de 349, acá la costilla vale 800 pesos? Bueno, por eso es muy importante el tema que vos estás poniendo en debate, porque los precios estos del acuerdo son precios especiales. Lo que vos acabás de mostrar Sí. son precios de mercado. Es el precio donde el 99% de la carne se comercializa, que ese precio está ajustado a los costos de producción, Claro, el precio real, a la realidad digamos, económica, ¿no?, de Argentina y a las posibilidades y servicios que cada comercio ofrece. Yo miraba esos precios y acá en Córdoba, el día sábado, en una carnicería, el kilo de matambrito de cerdo lo compré a 830 pesos. Es decir, son cortes por allí que se Sí. pasan a ser tipo especialidades. Claro. Y cuando hay subas de precio, la mejor recomendación es caminar y buscar los precios. Hoy en el kilo de carne nos podemos encontrar diferencias de hasta 300 pesos de una carnicería a otra. Obviamente cambian las calidades y los servicios, pero hay que buscar porque se consiguen también las ofertas, no solamente los precios especiales de estos acuerdos de un grupo de frigoríficos con la Secretaría de Comercio. Pasa en cualquier rubro cuando hay aumentos, hay que buscar el precio. Nos pasa cuando vamos al supermercado con distintos artículos y esperamos el 2x1, la segunda unidad al 80%, allí hacemos economía. Claro. En el caso que estamos viendo con la carne, está pasando eso. Ha habido una suba que era esperada por el sector porque tenía que ocurrir, sabíamos que eso era insostenible. Y ahora esperamos que se estabilice y sabemos que vamos a tener oferta suficiente y en la medida que el productor pueda seguir apostando a la ganadería, vamos a tener precios competitivos. Ahora, la realidad económica que atraviesa el país no la vamos a cambiar desde un sector. Daniel, en la cadena productiva, ¿me podés describir, o si se puede, así muy gráficamente y muy rápidamente, quiénes, digamos, cuánto del kilo de carne se queda cada uno de ese eslabón? Digamos, cuánto se queda el productor, el frigorífico, la carnicería, cuánto se lleva el Estado, o si podés darme un panorama de esa situación o decirme quién es el que más el componente más grande del precio total. Pues bueno, hay un trabajo de la Fundación FADA que si lo buscas en internet, por allí pueden mostrar la placa. Lo vimos, tiene estudiado y definido, FADA, F-A-D-A. Allí se establece el principal aportante en la composición del precio final de la carne es el Estado, con más de un 30% entre impuestos nacionales, provinciales y municipales. El sector industrial y comercial mayorista, los matarifes abastecedor, aportan un 5%. Del restante 65% se distribuye entre el criador y el engordador en el caso que hay un corral de terminación. Con lo cual, la participación de los distintos eslabones, de acuerdo a las circunstancias, hoy, por ejemplo, el maíz por el mayor precio
la alimentación tiene un componente mayor de lo que tenía el año anterior. Bien. Pero más o menos son los grandes rubros donde se componen el precio. Bien, bueno Daniel, el resto, a ver, las bocas de expendio con la costilla 349, ya no depende de ustedes, eso lo va a determinar el gobierno nacional, ¿es así? Los precios especiales van a ser en las bocas de expendios que se informen a través de los canales de gobierno o de los mismos frigoríficos o comercios que participen. Bien. Se habla que son 1.600 comercios en todo el país y va a haber que estar atentos a esa comunicación. El volumen también es un volumen definido, no es un volumen infinito. Entonces, eso tenemos que comunicarlo para evitar que el consumidor se ilusione. no tenga malos entendidos. Claro. Para que no Producto especial a precio especial, sí, sí. de forma acotada. Es muy importante el aporte que este grupo de frigoríficos está haciendo, no hay que minimizarlo. Bien. Pero no es la solución mágica. Sí, da la sensación que estos esfuerzos, que los terminamos haciendo todos, terminan siempre beneficiando al sector, siempre al mismo sector, digamos, conurbano bonaerense, provincia de Buenos Aires, porque 1.600 bocas de expendio distribuidas en todo el país, la verdad que da la sensación de que no va a ser demasiado federal, o si es federal en todo el territorio argentino, bueno, tendremos que tener la suerte de que una boca de expendio llegue a una localidad. ¿Será esto, saben ustedes si esto tiene que ver con el programa Carne para Todos que va a aplicar el gobierno? No, yo creo que la denominación esa salió, es más periodística que realidad. No, este convenio no se enmarca dentro de un programa de esa naturaleza. Yo creo que el verdadero programa de asistencia y ayuda está en la tarjeta alimentaria. Ajá. Esto ayuda, contribuye, pero es un gesto. Lo más democrático, si se quiere, o sea, lo más equitativo para todos. Sí, está buena esa observación. Bueno, Daniel, muchísimas gracias por el contacto. ¿Está confirmado que pueda haber un nuevo aumento esta semana? Se espera entre un 5 y un 8% de acuerdo a los carniceros de aquí de nuestra ciudad. Yo creo que recién la estabilización de precios del mercado lo vamos a ver la semana próxima, que va a ser una semana completa. Sí. Porque todavía estamos con los efectos del aumento de la semana anterior y en una semana acotada por los feriados. La semana que viene vamos a tener referencias de cuáles son los precios del mercado. Siempre insisto con esto, el mejor activo que tiene la carne en Argentina es la transparencia en la composición del precio. Ajá. La cantidad de oferentes que hay a nivel de Hacienda, compradores de Hacienda, vendedores de carne, hace imposible que haya una posición dominante. Dominante, bien. O especulativa, claro. Exactamente. Los precios son los precios de mercado en función de la realidad económica del país. Bien. Daniel, muchísimas gracias por el contacto, muy amable. Al contrario, será hasta pronto. Saludos a todos. Muy bien, gracias. Bien, allí hablábamos con Daniel Urcía, que digamos, dentro del sector del rubro de frigoríficos de carne es de los más importante en el país, es cordobés, pero es, como decíamos, presidente de la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales de la República Argentina. Bueno, Virgi, un panorama bastante completo que apoya obviamente lo que vos nos habías dicho, que no hay componentes especulativos, sino que tiene que ver con lo que cuesta producir el kilo de carne y es por eso el aumento. Y me parece que la costilla 349 no sé si la vamos a ver muy cerca. Esto tiene que ver con lo que hablamos en la columna anterior, quería hacer referencia porque lo dijo muy claro. El juego del gobierno en estos casos tiene que ser generar que el mercado de la hacienda sea competitivo. ¿Sí? Si fija arbitrariamente un precio, y bueno, no se va a invertir más en la cría y en el engorde de animales. Sí, o pueden ser acuerdos a muy corto plazo como esto, que es una cantidad determinada de carne, bueno, véndanla y cuando se termine, bueno, listo, ya está, volveremos a pagar 800 en todas las carnicerías. Pero el libre juego de la oferta y la demanda hace que, bueno, obviamente aumenten y la gente quiere invertir en ese sector y haya más carne y ahí el precio baje, ¿no es cierto? Totalmente. Pero sí, lo cierto es que acordaron con los frigoríficos 1.300 toneladas es el tope de
de la cantidad de carne que va a estar a estos precios, ¿sí? No es que va a haber, como dijo él, ilimitado, sino que va a haber un tope. Vamos a ver si llega a morteros, ¿no es cierto? Y tenemos una plaquita con los 3 cortes que en principio estaría el kilo de asado 349 pesos, como decías recién, el kilo de vacío 459 y el kilo de matambre 479 pesos, ¿sí? Eso es lo que anunció el gobierno a partir del 19 de diciembre. No vi puntualmente hasta cuándo, ¿sí? Pero sí es algo por las fiestas, como decías vos. Así que bueno, veremos si se produce este nuevo aumento y bueno, este descanso para el bolsillo en diciembre, veremos si llega a mortero, ¿no?